Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora de este hermoso día. Doy gracias a Dios por esta bella oportunidad que Él nos concede de podernos reunir como uno solo para darle gracias a Dios, para bendecirle su nombre, para reconocer todos los beneficios que de parte de Él recibimos a diario. Y no solo nosotros, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, en fin, todos los que están a nuestro alrededor y a nuestro cargo. Damos gracias a Dios por ello. Hoy les invito a que abran sus Biblias en el libro de Números capítulo 12 y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Y en esta ocasión Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Miriam, bien pueda. Amén. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Números, en el capítulo 2, y Aarón murmuran contra Moisés. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón a María y salieron ambos. Oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le parece en visión, en sueños hablaré con siervos, que es fiel en toda mi casa. Bueno, ¿tiene algunas dificultades, Miriam, allá con la señal? Miriam, sí Mi apóstol, yo lo escucho, no escucho la lectura. toda no, pero ya. Permítame ya Amén. el versículo 6 y 7, por favor. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones y en sueños, hablaré con él. No a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Bienvenidos quienes han ingresado y ingresarán, y también en la plataforma de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo para hacer oración escritural. Este pasaje bíblico que ya se ha leído, verdaderamente es uno de esos pasajes que muchas personas quisieran que no estuviera ahí, pero otras sí les gustaría, dada su integridad, dada que no se prestan para hablar mal de un hombre de Dios. Ese fue el caso de esta historia acá, pero no tanto de que simplemente fue una historia, sino quienes participaban en ella, quienes estaban ahí comprometidos e involucrados en este comentario. Está la historia de los 3 hermanos, así como aparece la historia de 3 hermanos en la vida del Señor Jesús, como el Lázaro, Marta y María. Aquí son 2 hermanos, Aarón, María y Moisés. Moisés era el menor de los 3. Y vemos que todos 3 en su momento habían sido usados por Dios. O sea, Dios a cada uno le dio su parte y cada uno hablaba también
a la congregación, pero no lo hacían tanto ni con tanta autoridad como lo hacía Moisés. Definitivamente Dios había escogido a Moisés para esta labor. Aarón sería un ayudante y María prácticamente se involucró también por ser hermana de ellos y hizo sus aportes muy valiosos. Ella fue la que cantó, ella fue la que dirigió alabanza, ella fue la que dio un discurso de agradecimiento como si fuera un magnificat. Así como María alabó al Señor cuando Él se fijó en ella para colocar en ella al Señor Jesús en el vientre de ella. Ella se alegró mucho y ella recitó como una oración como cantada. Y ese es el famoso Magnificat de María. Pero se puede decir lo mismo de esta María, que es la hermana de Moisés y de Aarón, cuando ella elogia al Señor después de que cruzan el mar y el pueblo de Faraón muere ahí en ese mismo mar. Entonces, vemos nosotros que muchas veces no hay como alegría y no hay como cierta paz en lo que en lo que se hace para Dios. Como que a veces se quiere el primer lugar y no está mal. Es la forma en que se quisiera el primer lugar. Vamos a observar los detalles de esta historia. Dice el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés. O sea, a la primera persona que se menciona aquí es a María. Y se deduce que ella fue la que comenzó la murmuración. La murmuración es uno de los 6 pecados de la lengua, porque hay otros, como el chisme, como el levantar falso testimonio, ¿sí? Como la mentira. Entonces, la murmuración viene a ser parte de esos pecados detestables, de esos pecados que frenan un propósito, de esos pecados que crean confusión. Y aquí Dios va a tomar cartas en el asunto, porque dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. El problema era uno solo, pero ellos lo volvieron 2. El problema era que ellos querían que Dios hablara también por ellos, pero ellos involucraron un problema familiar. Como eran hermanos, se conocían muy bien, entonces sacaron a relucir algo que a ellos desde el principio no les gustó. ¿Y qué fue lo que no les gustó? Que Moisés hubiera tomado a una mujer como esposa de la región de Cus. Por eso dice mujer cusita. Y él había tomado para él. Hay varias hipótesis. Una de ellas, que en la escritura dice que la mujer de Moisés se llamaba Séfora. Y se cree que es la misma mujer. Solo que a ellos les molestó porque las mujeres de Cus son de una región de África, de Etiopía exactamente. Entonces, las mujeres de esta región son de tez negra. Y probablemente eso no les gustó a ellos. Que Moisés hubiera escogido una mujer como esposa, acercarla a la familia, y no era del agrado de ellos. O sea, tremendo, ¿no les parece a ustedes? Son esos problemas de familia que muchas veces no se dicen como en privado, sino más bien se sacan al público. Y es lamentable llegar a esos extremos. Algo que hay que resaltar también es que Moisés aquí tenía cerca más de 80 años cuando él toma esposa.
cuando él toma a esta mujer, o sea, iba a comenzar su ministerio cuando él toma a esta mujer. Entonces, esa es otra probabilidad, que Séfora ya había muerto y él toma a esta mujer para hacerla esposa. En fin, son varias razones porque no hay mucha claridad en esto, sino hay que sacar ciertas deducciones. Lo cierto es que Aarón y María se ofuscan por esa situación. Y entonces ellos ahí sí van a la raíz del problema, o sea, a lo que los llevaba a ellos. Solo que estaban tan molestos con Moisés que quisieron sacar esa situación porque a la final él era el que la había escogido. Y ante eso nadie podía decir nada. Pero ellos sí, se tomaron esa atribución. Acordémonos que Aarón era el sumo sacerdote. En ese momento, él era el sumo sacerdote. ¿Por qué hago resalto esta función de Aarón? Porque la murmuración puede llegar a meterse en hombres de Dios. La murmuración puede llegar a altas esferas sociales, políticas, espirituales, empresariales, de toda índole. O sea, cuando la murmuración llega, arrastra con todo. Eso es como una marea, como una avalancha que se viene y hace daño. Y el sumo sacerdote del momento se dejó contaminar y apoyó la murmuración. Así pues, de que nadie está exento de ser presa de la murmuración. Por eso el Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo, 1, en consejo de malos, 2, caminó en camino de pecadores y 3, se sentó en silla de escarnecedores. Porque murmurar es igual a escarnecer, que es arrancar las carnes, es demoler algo o alguien en pedacitos, escarnecer. Y eso estaban haciendo aquí ellos dos. Después de tremendas victorias, de todo lo que vieron que Dios hizo a través de ellos. Vuelvo y repito, Dios habló a través de ellos. Usted puede observar en Éxodo, capítulo 4, para poder enfocarnos bien en lo que Dios nos quiere decir. Éxodo capítulo 4, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. O sea, Dios utilizó a Aarón y en algunos momentos le habló a él personalmente. En el capítulo 12 también de Éxodo, vuelve y aparece algo bien interesante que es bueno resaltar. Versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, o sea, Aarón honestamente estaba haciendo un reclamo que no tenía validez, porque ya Dios lo había usado a él también y directamente le había hablado, ¿sí? Pero no tuvo en cuenta eso. En el capítulo 15 también de Éxodo, ahí aparece el famoso cántico de Moisés y de María. Pero el versículo 21 de Éxodo 15 es bien claro cuando dice, y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ese es el canto de María. Y ella era profeta. Y María, dice el verso 20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y no solamente a través de Aarón y de María hablaba el Señor,
sino que en el libro de Números, capítulo 11, hay algo bien importante. Los versículos 24 en adelante. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. O sea, aquí este reclamo no tenía ningún peso. No venía al caso, porque ellos murmuraron contra Moisés. Pero en el versículo 2 del capítulo 12 de Números, dijeron ellos, no solamente por Moisés habla Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. O sea, ellos ahí sí llegan a la raíz del asunto. Ellos era como acomplejados de que Dios también hablaba por ellos, pero no lo hacían la forma como lo hacía Moisés. No lo hacían con la autoridad como lo hacía Moisés. No sentían el respaldo de Dios como sí lo tenía Moisés. Los famosos celos ministeriales sí que le hacen daño a la obra del Señor. Los celos ministeriales han hecho daño y siguen haciendo daño. Celos ministeriales. Y esto es muy lamentable, mis amados. Es lamentable que se despierten esos celos, esas contiendas dentro de los mismos líderes, porque aquí ya son líderes, personas que influyen en el pueblo. Entonces, Moisés fue el hombre que Dios escogió. Aarón fue el ayudante que Dios escogió, pero llegó a ser sumo sacerdote. Y María, que llegó a ser la profetisa y la que dirigía las alabanzas. Es que era una congregación de cerca de 2 millones de personas. O sea, cualquier momento que ellos tuvieran para hablarle a esa multitud era lo máximo. Ellos debían sentirse agradecidos con Dios por eso, pero no fue así. Llegó el momento donde ellos querían como protagonismo, que esa es la palabra. Ellos querían figurar, ellos querían ser mencionados. Entonces, cuando uno no tiene contentamiento en lo que hace, quiere estar en el lugar donde alguien ya está. Y eso, pues no, delante de Dios, no tiene validez. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar a esa persona que colocó, aunque uno lo pueda hacer mejor, aunque uno tenga más capacidades. Pero Dios siempre va a respaldar al que llama. Entonces ellos se molestaron y dijeron, solamente por Moisés habla Jehová. Y dice que lo oyó Jehová. Aquí en la situación es que Dios lo oye y lo ve todo. Si quiere, dígalo allá, ahí donde usted se encuentra. Dios lo oye y lo ve todo. Dios lo sabe todo. Lo que hablamos en lo más secreto. Lo que hablamos supuestamente a bajita voz. Aún lo que pensamos lo sabe el Señor. Eso es agradable, saber que tenemos un Dios que lo sabe todo, lo oye todo, lo ve todo. Y dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué la palabra de Dios resalta que Moisés era manso, más que todos? Porque Moisés no siempre fue así. Acordémonos que Moisés mató a un egipcio por defender a uno de su pueblo. Acordémonos que Moisés era de armas tomar. Él no era muy pasivo. A él Dios lo transformó. A él Dios le renovó la vida. A él Dios se la cambió. Él no siempre fue así. Fue el proceso que tuvo
al haber huido de Egipto por el desierto. Fueron 40 años. Aún él perdió su hablar. A él se le olvidó vocalizar, gesticular. A él se le olvidó interpretar. Porque cuando Dios lo mandó, él dijo, yo no soy de fácil palabra, soy tartamudo. En fin, este hombre tuvo un proceso grande y Dios lo transformó. Dios le cambió la vida. Entonces, por eso la Biblia dice que Moisés era manso, más que todos los de la tierra de ese momento. La segunda razón de su mansedumbre es que él no se alteró ante tremenda murmuración. Él no se alteró, él no se defendió. Él no se defendió. Y tengo una frase para compartirles a ustedes acerca de eso. Y la frase dice así: solo se defienden los que no tienen quien los defienda. Anótela, por favor. Si quiere, colóquela en el chat. Solo se defiende el que no tiene quien lo defienda. Y Moisés por eso era manso, porque él aprendió a conocer a Dios. Él aprendió a intimar con Dios. Él sabía que él no era el Moisés de una familia nomás. Él era el Moisés de Dios. Dice el versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Vamos a tomar una interpretación. La primera, como la que ellos pudieron haber sentido en el momento, cuando oyen la voz de Dios. Mire, a pesar de que habían murmurado, a pesar de que ellos querían protagonismo, Dios escucha esto y les habla a los tres. Miren lo hermoso. Ellos tuvieron que haber oído la voz audible de parte de Dios. Y yo me imagino la satisfacción de María y, entre comillas, la satisfacción de Aarón. Probablemente dijeron, Dios nos respaldó en esto. Tenemos la razón. Dios va a regañar a Moisés delante de nosotros y le va a decir que es muy orgulloso, que es muy petulante, que no les da participación. Yo me imagino que eso fue lo que ellos pensaron cuando Dios les dice, salgan ustedes tres. Vamos, salí del tabernáculo de reunión y salieron. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Note cómo hay que observar esos detalles en la escritura. A los tres los llamó, pero cuando fue a hablarles, únicamente llamó a los dos, a los que habían empezado la murmuración, porque hay cosas que si no se frenan en el instante, son como la bolita de nieve, que comienza pequeña a rodar, pero se va agrandando. Entonces, Dios defiende a Moisés en el acto, en el acto. Dios no esperó 8 días, ni 15, ni 2 meses, ni años, no. Este juicio fue en el acto, en el momento, porque había que cuidar a un pueblo, había que cuidar un propósito. Y si no se hacía así, después no había reversa, no había cómo controlar esto. Por eso hay cosas que Dios actúa ya, pero hay cosas que la paciencia de Dios es muy grande. La misericordia de Dios es muy grande. Y dice que salen los dos, ¿sí? Versículo número 5, dice que salieron ambos. Y en el 6 les dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
Lo que quiere Dios con Moisés, con Aarón y con María es aclararles que él no trata igual a todas las personas. Porque Aarón no fue el llamado, María no fue la llamada, fue Moisés. Moisés desde su infancia, Dios lo estaba preparando para que fuera el que iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. O sea, lo que Dios había hecho en Moisés era muy grande. No lo había hecho ni con Aarón ni con María. Ellos llegaron como de últimas. Ellos llegaron fue a respaldar a un hombre que Dios ya había designado. Y ellos no podían oponerse a eso, pero lo quisieron hacer. Lo quisieron hacer. Parece ser que Aarón era muy débil desde su punto de vista como moral. Era muy débil. Acordémonos que cuando Moisés fue llevado por Dios al monte Sinaí, donde estuvo 40 días y 40 noches, y dice la palabra que tardándose Moisés, el pueblo le dijo a Aarón, haznos dioses, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Y Aarón, como era tan noble también, tan, digamos así, tan débil moralmente, les hizo un dios. Pidió los zarcillos, pidió todo lo que tenían de oro el pueblo y diseñó un becerro. Y les mostró el becerro y les dijo, aquí está su Dios. Porque Aarón también estuvo cautivo. Aarón también supo lo que era la esclavitud, pero él no había cambiado su mentalidad. Entonces el pueblo seduce a Aarón a que haga dioses y María seduce a Aarón a que murmuren contra Moisés. Ahí es donde se ve la debilidad, que muchas veces no es el cargo, sino el carácter, lo que debe hacer que la persona haga que las cosas funcionen, haga que las cosas se cumplan como Dios las ha establecido. Pero Aarón era ambivalente. Aarón fue muy ambivalente. Y ahí esos dos ejemplos para que nos demos cuenta que a veces no se forma el carácter, no se le da lugar para que las cosas marchen. Entonces Dios les dice, a cualquier otro hombre yo le hablo por visiones, por parábolas, por figuras. Pero dice el versículo 7, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Refiriéndose a Moisés, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Note que Dios, cuando sale en defensa de Moisés, no les dice, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra tu hermano? Él no dijo tu hermano. Él lo que dijo fue mi siervo, mi siervo. Dios salió en defensa de su siervo y le dice a ellos, ustedes no se dieron cuenta. Ustedes lo vieron como su hermano y no lo vieron como el hombre que Dios escogió. Ahí cuando uno equivoca, amados, cuando uno cae en confianzas, cuando uno dice, no, es que él es mi hermano, o él es mi papá, o él es mi esposo nomás, o él es mi amigo. Pero cuando no se ve un hombre de Dios, siendo un hombre de Dios, se puede perder hasta el respeto. Porque acordémonos que el pueblo también había murmurado contra Moisés, lo hizo 10 veces. El pueblo murmuró contra Moisés. Por eso muchos de ellos murieron en el desierto. Prácticamente todos durante 40 años, todos los murmuradores. Acordémonos de los hijos de Coré, que murmuraron contra Moisés y ellos murieron con sus familias.
O sea, el daño tan grande que se hace al levantar murmuraciones, hacer esos corrillos, hablar por debajo de la mesa, hablar en secreto, en voz bajita, como pretendiendo que Dios no se va a dar cuenta. Por eso hay muchas personas enfermas, por eso hay muchas personas atadas moralmente y le están haciendo daño a su casa. Piensan que hablar de un hombre de Dios es como hablar de un presidente de la República, y aún así Dios defiende a esas personas que están en eminencia, aunque no son servidores de Dios, sino servidores del pueblo. Aún así, Dios a ellos lo respalda porque están cubiertos de autoridad. Cuanto más a un hombre de Dios, cuanto más a una mujer de Dios. Y aquí lo estamos viendo. Y Dios le dice a Aarón y a María, a Moisés, yo le hablo cara a cara. Ahora, no era que Moisés pudiera ver a Dios, no. Porque Dios dice, ahí lo dice en el versículo 8, dice, y verá la apariencia de Jehová. Porque estaba escrito, no habrá hombre que vea a Dios y viva. O sea, Dios no iba a saltar eso aquí. Pero les aclara, les dice, él puede ver la apariencia de Dios. Ustedes no. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra él? ¿Acaso no vieron lo que le pasó a los hijos de Coré? ¿Acaso no vio lo que le pasó a todos los que quedaron en el desierto, que murieron por la murmuración? Se dejaron infectar, se dejaron contaminar. Y vamos a ver las consecuencias. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, la nube, dice el verso 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. O sea, cuando Dios se va, llegan los males. Cuando Dios se va, aparecen las consecuencias del pecado. Y María, por ser ella la que incitó a Aarón a la murmuración, fue la primera que quedó leprosa. Y como Aarón conocía muy bien la lepra, María no se había dado cuenta. María empezó a sentir cierta piquiña, pero no le tomó mucha importancia. Fue Aarón, porque dice, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Inmediatamente Dios se aleja y llega el mal. Y la primera en recibir la consecuencia, el castigo, fue María, leprosa como la nieve, como escarcha. Mis amados, que Dios ha sido misericordioso, que Dios nos ha tratado con puro amor, mucho amor, porque donde se repitiera estos casos, por favor, lepra por todo lado, o sea, la lengua de María fue mala, la lepra era mala, la lengua de María era mortal, la lepra era mortal, la lengua de María no tuvo reparos en dañar a mucha gente. La lepra había rodeado a María en su totalidad. Y fue Aarón el que se dio cuenta, porque Aarón, como sumo sacerdote, era el que dictaminaba el grado de lepra. Él era como un médico, pero en este caso era de índole espiritual. Fue Aarón el que se dio cuenta. Y miren lo que dice el versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, ¿qué le dijo? Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón le dijo a Moisés, Señor, en ese momento como que se le quitó el velo y dijo, wow, no es mi hermano nomás, es el hombre de Dios. Es la persona que Dios escogió. Qué privilegio
que haya sido mi hermano el que ahora sea el instrumento en las manos de Dios. Le dijo Señor y reconoció su pecado. ¿Por qué? Mire que hay otra ambivalencia aquí de Aarón. Aarón ahora quiso confabularse con Moisés y lo trató como Señor, porque de seguro él dijo, si ella está leprosa, el que sigue soy yo, porque yo me presté para murmurar de mi hermano, que es el siervo de Dios. Por eso, mis amados, cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que respaldamos, cuidado con hacernos parte del pecado de alguien. Por eso el apóstol Pablo decía, no participéis en pecados ajenos. María estaba molesta. Lo mejor que pudo haber hecho Aarón es, María, cálmate. María, mira, él es el hombre de Dios. María, respeta que él es nuestro hermano. Pero no, María lo vio como el hermano menor, como alguien a quien se podía ultrajar y ya. No valoró que Dios también la estaba usando por ser hermana de Moisés, por estar ahí al lado de él. Cuando uno no está contento con lo que tiene, entonces codicia lo de los demás. Empiezan las codicias y mire hasta dónde va. Entonces Aarón dice, por favor, le dice en el versículo 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Porque Aarón le atribuyó que esa lepra había venido tal vez porque Moisés lo había pensado. Y no fue así. Esto no fue que Moisés quería que su hermana fuera leprosa. Fue Dios. Porque cuando Dios se fue inmediatamente, María quedó leprosa. Entonces, vemos que Aarón le empezó a tener temor a su hermano Moisés. Pero a la vez, él quería salvar su vida. Él no quería terminar así. Por eso, mis amados, tenemos el beneficio del arrepentimiento. Tenemos el beneficio del decirle a Dios y a las personas a quienes hemos ofendido o de quienes hemos murmurado, especialmente hombres y mujeres en autoridad espiritual. Es bueno. ¿Cuántos hablan de sus pastores como si nada? ¿Cuántos hablan de sus apóstoles como si nada? De sus profetas. ¿Cuántos ya los cogen como carne de cañón? Aún en una cena, en un almuerzo, en un restaurante, en cualquier parte, ya se está hablando mal de los hombres de Dios. Por las redes sociales, por favor. Alguien decía que la murmuración es el vómito del diablo. Y no está lejos de ser una realidad. Porque eso hace la murmuración. Es lo peor de lo peor. Porque escarnece, porque daña, porque no tiene misericordia. No le interesa a quién se lleva por delante. Por eso dice que Moisés era manso, porque él aguantó. Él no solo le aguantó al pueblo, sino le aguantó a sus propios hermanos, de donde menos esperaba que apareciera algo así. Pero desafortunadamente, y la historia no nos deja mentir, fue lo que pasó, fue la realidad. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y Dios le responde a Moisés y le dice, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. O sea, Dios perdonó el pecado, pero las consecuencias las tuvo que sufrir ella. Afortunadamente, solo fueron 7 días, que en ese entonces un día duraba bastante. Entonces fueron 7 días en donde María debía entender que no podía volverse a levantar contra su hermano. Pero no solo hubo esa consecuencia,
que María fue echada fuera del campamento y que quedó leprosa, sino que dice el versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. O sea, ese pecado de murmuración no solo daña a una persona, no solo daña a una familia, sino que detiene el avance de un pueblo. La murmuración daña. ¿Y cuántas iglesias, mis amados? ¿Cuántos lugares están detenidos por la bendita murmuración? Por personas que se prestan, especialmente líderes que se prestan a hacer corrillos y hablar mal de su pastor, y hablar mal del proceso, y hablar mal de la visión, y hablar mal de los cambios, y hablar mal de todo, de todo, de todo. Si el pastor tiene, habla. Si el pastor no tiene, habla. Si la familia del pastor está, hablan. Si la familia del pastor no está, hablan. Por todo buscan un motivo para hablar. ¿Y quién sufre las consecuencias? Las personas. Las familias que se están buscando para que amen al Señor. Moisés solo estaba obedeciéndole a Dios. Era todo lo que hacía Moisés. Él aprendió tanto en el desierto, él aprendió tanto en los procesos, que él dijo, Dios verá cómo resuelve este asunto. Pero que esta palabra nos ayude a comprender que al que quiera murmurar, al que quiera chismosear, al que quiera hablar cosas mentirosas, hay que frenarlo automáticamente en el acto, rápido, no dejar que avance este mal, porque se lleva mucha gente por delante. Por favor, incline su rostro ahí donde se encuentra. Incline su rostro, dígale, Señor, tengo que aprender a callar. Debo aprender a guardar silencio cuando corresponde. Hay cosas que no son de mi competencia. Dios estaba usando a Moisés y el pueblo estaba avanzando, pero esta murmuración lo detuvo. Esta murmuración hizo que el campamento de Dios se frenara por 7 días, y en 7 días se avanza bastante, en 7 días, pero no, el pecado de una sola persona afectó. Y cuando se afecta el liderazgo, cuando se afectan los ministerios, entonces empieza a cojear el pueblo del Señor. Amados de Dios, no nos prestemos para hablar de autoridades superiores, no nos prestemos para hablar y hacerle daño a la obra del Señor. Dígale, Dios, voy a empezar a controlar mi boca, voy a empezar a controlar mi lengua, porque si las consecuencias no se ven físicamente, externamente, se verán internamente. Por eso dice la palabra del Señor. Para aquellos que tomaban la cena del Señor, dice, pruébese cada uno a sí mismo y tome el pan y beba de la copa. ¿Sí? Porque hay que discernir el cuerpo del Señor. Nadie maltrata su propio cuerpo. Nadie. Nadie maltrata su propia carne. Usted es parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y si usted maltrata el cuerpo de Cristo, usted también sufrirá las consecuencias. Y es lo que Dios no quiere. Dios no quiere. Pero estas son consecuencias graves, delicadas, desastrosas. Estas son consecuencias que toman a todo mundo y lo involucran dentro del castigo. Dígale, Señor, que por mi causa o por mi culpa no vayan a sufrir otros. Que yo no sea el motivo de la murmuración, que yo no sea el motivo ni prestar mis oídos para esto. Y dígale, Señor, hoy propongo en mi corazón no prestarme ni para murmurar ni para permitir la murmuración. No dejaré que esto avance. Será una de las muchas formas de hacerle bien a tu casa, a tu pueblo, a la iglesia. Dígale, Señor, hoy guardo mi boca. Vea lo que vea.
oiga lo que oiga, pase lo que pase. He resuelto, Señor, que no seré un obstáculo en la obra tuya. Por el contrario, quiero que uses mi vida y me ayudes a corregir, porque no había otro hombre que le pusiera orden a este asunto. Por eso Dios tuvo que intervenir. Y dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, todopoderoso, que defiende a las personas que Él escoge. Así no sean de nuestro agrado. Si son del agrado de Dios y Dios los puso ahí, hay que respetarlo, hay que valorarlo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Señor, gracias porque por esta palabra se frenan muchas murmuraciones. Por esta palabra, Señor, se erradica el chisme, se erradica la mentira, se erradica el falso testimonio. Estos problemas y estos pecados que causamos por la lengua, Señor, por los apresuramientos, creyendo tener la razón, pero la razón siempre la vas a tener tú, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Claudita Ramírez, bendiciones. Por favor, prenda su micrófono, nos saluda y bueno, nos dicen que ayudó esta palabra. Bien pueda, Claudita. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Amén, buenos días. Mi pastor, pues tremendo. Dios santo. Cosa tremenda a veces la lengua, ¿no? A veces uno, pues sí, comete errores grandes y no sabe pues las consecuencias tan graves, o a veces las sabe pero no las mide. Ajá. Y a veces sí tiene uno que tener prudencia para evitar problemas grandes, no solo uno mismo, sino no enredar a otras personas para que también sufran esas consecuencias. Sino hay que ser prudentes. Sí, mi pastor, hay que ser prudentes, no enredar ni dejarse enredar por cosas que no convienen, que no se deben hacer. Yo creo que todo uno debe ponerlo en manos de Dios. Lo que uno no entienda, lo que uno no vea, uno siempre debe ir a Dios y pedir discernimiento y pedir entendimiento para pues que el Señor le muestre, ¿sí? Y lo oriente, pero no hablar cosas que uno no debe, de verdad que sí, porque perjudicarse uno mismo, perjudicar la familia, perjudicar otras personas y después entender que fue la culpa de lo que uno habló, de la lengua de uno, de las actitudes, es triste. Pastor, es triste de pronto dañar ministerios o hacer que otras personas se alejen de la iglesia o se alejen no tan de Dios y incorrectamente con cosas que no eran. O sea, eso es complicado, pastor, porque son muchas cosas las que uno perjudica a veces con un mal comentario. Entonces, sí hay que siempre tener cuidado con lo que se habla, siempre eh, pedirle a Dios, siempre lo que uno no vea o no entienda, siempre ir es a Dios y no hacer que otras personas pues caigan en cosas malas por falta de entendimiento, discernimiento. Entonces, mi pastor, tener mucho cuidado. Y yo miraba que mi familia, pues tenemos una pastora, gloria a Dios. Y a veces no hay respeto por ella, pues porque, como su merced decía, porque es la familia. Entonces no la ven como esa autoridad y entonces a veces la lengua es tremenda. Y son cosas fuertes que yo veía a mi pastor de verdad, como en el caso este de María Moisés, que sí, a veces cuando es un familiar el que es la autoridad, eh, no se respeta, no se ve así como esa imagen y se cree que se puede hablar así fácilmente porque es mi hermana, porque es mi cuñada, porque es mi tía. Entonces hablo lo que sea, pero no, mi pastor es una autoridad que Dios puso y hay que respetarla y hay que honrarla siempre. Es una palabra que toca fuerte, fuerte en ese sentido. Yo solo le pido a Dios que nos ayude, que todo lo pongamos en sus manos. Todo está delante de Él. Él sabe por qué pone las autoridades no solo en la iglesia, sino también en el mundo. Y uno a veces habla ligeramente y no piensa lo que está haciendo y las consecuencias que vienen a raíz de eso.
Se ve también con los gobernantes, con todo lo que uno a veces suelta rápidamente juicios y no nos corresponde, como dice la palabra, no nos corresponde lanzar juicios a la gente. Entonces sí, mi pastor, una palabra fuerte, una palabra que toca a lo más profundo, porque a veces sí, uno comete errores graves, el Señor tiene mucha misericordia y mucha misericordia de muchas cosas que uno habla ligeramente o lanza un juicio sin pensarlo. Sí, mi pastor, entonces esta palabra es de bendición, esas palabras para reflexionar, palabra para que nosotros refrenemos un poquito la lengua y tengamos cuidado. Pensemos antes de hablar, como dice, no hablar y después pensar, sino pensemos antes de hablar y reflexionemos en cuanto hacemos con nuestras autoridades y no dañar cosas, dañar bendiciones, dañar muchas cosas y crear consecuencias graves. Esto me deja hoy esta Muy bien. palabra, pastor. Lo Listo, bendigo. Claudita. Muchas gracias. Muy amable por esos valiosos, pero muy valiosos aportes. Y que en la Biblia se ven muchas historias así. Con Jesús lo hicieron sus hermanos. Con José lo hicieron sus hermanos. En fin, o sea, esto no se escapa. Creo que no somos la excepción, pero que Dios tenga misericordia, porque afortunadamente Moisés abogó por su hermana. Moisés abogó por su hermano. Moisés intervino a pesar de la ofensa tan grande que le hicieron. Pero aún así Moisés, como era manso, como era humilde, como tenía amor, pues hizo una oración. Y Dios por eso dio solo 7 días, que no fue poquito, pero ahí quedó la evidencia. Dios los bendiga, los quiero mucho. Bendigo sus vidas, la vida de sus hogares, sus familias. Que hoy tengan un día extraordinario, hermoso. No olvidemos mañana a las 4 de la tarde, actividad con los niños. Se va a hacer una actividad preciosa, hermosa, va a estar extraordinario. No queremos que nadie se quede, lleve a sus niños, lleve a los adolescentes, porque no hay nada mejor que mantener a los niños conectados a la voluntad de Dios. Les deseo un feliz resto de día, que estén muy bien. Para quienes están en Facebook Live, de igual manera, que la pasen bien. Bendiciones. Les espero mañana a 6 a.m.